Y bueno amigos, estamos aquí listos para el video del día habitual. Se me ha hecho un poco tarde, tengo que reconocerlo, pero lo que siempre les comento cuando se me hace tarde con algún video, cuando uno tiene ya cierta gente que lo ve, he visto a veces que subo videos muy tarde y que cuando llega el día siguiente la gente suele verlo, así que es algo que me tranquiliza un poco, pero bueno, yo creo que ya mañana volvemos a lo que es tener todo un poco más habitual. Les voy a pedir una sola cosita, vamos a ver varias cosas interesantes y que me acompañen hasta el final de este video. Sin mucho más cuento, damos play. Bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Mañana les voy a hacer un video en el otro canal en el que quiero hablar de un tema bastante específico, pero hoy vamos a ver algo aquí rápido que no quería que se me pasara por alto, por así decirlo, y es algo que está relacionado con varias cosas. Quiero que veamos un clip muy rápidamente, que ya lo tengo previamente seleccionado, y que bueno, aquí lo pone esta cuenta de Twitter que dice: Araujo, gracias por tu barcelonismo, jajaja. Ja, ja. Y si ponemos a reproducir el video... Gabriela Ribeiro. A confusão foi entre o Araujo e o Endrick. O Endrick estava voltando aqui para a marcação do Brasil. Araujo... Y bueno chicos, ahí está lo que les estaba comentando y esta persona coloca: Araujo, gracias por tu barcelonismo, haciendo referencia a que bueno, ha empujado a Endrick sin ninguna razón aparente. Es evidente que está jodiendo muchísimo lo que está haciendo Endrick. En líneas generales está ya generando esa controversia, llamarlo de alguna manera, que en su momento también generó alguien como Vinicius, por poner un ejemplo, para que tengan una idea. Ya van a ver por qué les estoy colocando esto, porque tiene un propósito bastante importante. Entonces vamos a pasarnos al siguiente clip, o vamos a verificar por qué les estoy diciendo esto de una vez, porque no quiero de verdad enredarme más. O sea, es algo absolutamente increíble, vergonzoso, y es algo que coloca otra cuenta de Twitter que se llama Mario, que bueno, parece que bueno, es del Real Madrid, y dice: ni 2 semanas de diferencia entre los dos tweets. Aquí, como les estaba diciendo, Don Ronald Araujo poniendo en su sitio a Endrick, empujando aquí, y se ve en la misma cuenta que dice: se puede saber qué cojones hace Bellingham, todos los de Madrid son así. Ahí está lo que les estaba comentando, es que es absolutamente increíble, más allá del acoso que ya están sometiendo a Endrick, porque cuando ellos ven que hay un futbolista que de alguna manera tiene cierto potencial, empiezan de alguna manera a intentar reventarlo. Yo creo que esto ha quedado evidenciado. Es una vergüenza absoluta, pero creo que también es fácil de entender tratándose de una serie de personajes absolutamente lamentables. Yo quiero colocar un clip que casi se me escapa el día de ayer, lo iba a meter en el video del día de ayer, pero no pude hacerlo y no quiero que se me escape esta vez, en el que bueno, vamos a ver un zasca brutal de un chico que tiene unos meses apareciendo en el chiringo, sobre todo en el Twitch, y que bueno, dice cosas interesantes, sobre todo relacionadas con el Real Madrid. Esta vez no me ha decepcionado realmente, así que bueno, vamos a reproducirlo. Si me importa, Lionel Messi es el mejor jugador de la historia, sabemos, y Bellingham o Vinicius son muy buenos futbolistas, pero ni mucho menos van a llegar a ser los mejores jugadores de la historia. Entonces, te lo compro. La comparación esa no podemos compararlo, ¿no? Vale, a ver, Ebuy, entonces Mira, ¿qué? un segundo, no podemos compararlo porque Messi tiene 1000 balones de oro, ¿vale? Pues a partir de ahora, que Luco no compare jamás a ningún equipo con el Real Madrid, porque hasta que un equipo llegue a las 15 Champions del Madrid, Luco, hablamos de otra cosa. En la lona, no ningún equipo en la lona. Ni metas aquí que el City pero es sí que lo puedo comparar. ni la chamba, Sí ni que la lo puedo chamba, comparar, ni nada. porque- Cuando lleguen a 15 Champions, Déjalo, ya está jaque mate, Luco, lo puedo comparar. Y dice: sí que lo puedo comparar. Ahí intentaba argumentar de alguna manera su punto de vista. Es absolutamente vergonzoso, porque fíjense que ellos para todos van a intentar darnos una pequeña respuesta. Así tú les puedes decir lo que se te venga en gana, pero yo entiendo, bueno, no puedes comparar a Messi con Vinicius. Yo estoy de hecho de acuerdo. Incluso creo que las carreras son bastante diferentes, demasiado por muchísimas cosas, pero creo firmemente que hay que dar una oportunidad a Vinicius. Y entonces, ¿por qué no aplicas la misma regla que estás aplicando para hacer, por ejemplo, referencia a lo que ha hecho el Real Madrid y lo que por supuesto no han hecho ninguno de los clubes, y evidentemente nos vamos a morir todos nosotros y ninguno de estos clubes lo va a hacer? Eso para tenerlo en cuenta. Vamos a seguir avanzando porque todavía tengo unas cositas aquí interesantes que comentar. Me gustaría, muchachos, que viéramos algo de rapidito aquí de J. Jordi, que me pareció vergonzoso, honestamente, y va relacionado con el tema de Nico Williams, que está generando bastante controversia entre el Athletic Club y el Barça. Vamos a verlo.
Perfecto. Así hasta 58. Se siente perfecto. Decías, Jota. 1-2, así hasta 58, que es lo que vamos a pagar y nos lo llevamos. ¡Uy, guau! ¡Para que vaya bomba! Cosa que vosotros no hacéis quitando jugadores al Baracaldo o al Sporting de Braga, jugadores, por ejemplo, que han nacido en Madrid. Eso para empezar. Porque robasteis en febrero al Villarreal. Por 0 euros. Eso es portarse mal con los clubes. Nosotros hemos pagado 58 y nos tenéis que dar las gracias. Las gracias. A nosotros y a Nico. A nosotros y a Nico, que Nico se podía haber ido gratis. Y vamos a pagar 58. Las gracias. A ver si lo superáis ya, en el chiringuito. J. Jordi ha dicho que han pagado 58 millones. Que se van a pagar 58. Sí, te lo digo. No, así. Él acaba de decir efectivamente que habían pagado, y bueno, más allá de la ridiculez y que hay una probabilidad todavía de que pueda quedar expuesto de una manera vergonzosa, porque a mí todavía me cuesta creer a día de hoy que el Barça vaya a poder asumir este fichaje en líneas generales, aunque tampoco me extrañaría teniendo en cuenta el papel de Tebas y todas estas cosas que siempre estamos hablando. Pero me parece asqueroso que diga, no, nos estamos portando re bien, les estamos dando 58 millones a un futbolista que el Athletic Club probablemente en otras circunstancias hubiera podido reventarlo en 80 a 100 millones de euros. Y encima sale con ese cuento absolutamente absurdo que al final lo deja en muy mal lugar, porque si nos ponemos a pensar, dice, no, que portarse mal con los clubes porque te los llevas gratis, llévatelos gratis. Pero ¿cuántos futbolistas ha fichado el Barça de esta misma manera? Es que te los digo, esta gente es impresionante como que no tienen memoria, no sé, ya no tengo ni siquiera qué pensar al respecto. Vamos a cerrar rápidamente con este clip que también quería resaltar y que me ha parecido bastante interesante, de Tomás Roncero, que lleva unos días espectaculares, colocando en su sitio a un montón de gente, en este caso a Quique Mateu, que bueno, Quique Mateu también sabemos lo que es un antimadridista del Valencia y sabemos más o menos lo tenso que está lo del Valencia, y esta gente hace realmente bien poco, y empezó a hablar de Vinicius, de la mujer de quién, de no sé qué. Escuchemos esto. Pero vuelve a lo mío, te digo más, Quique, que me he calentado. Tú sabes que vosotros, los que sois antimadridistas, habéis dicho, como ha fracasado la Copa América, no le pueden dar el Balón de Oro. ¿Tú sabes que Messi hubiera recibido su primer Balón de Oro con 34 años? Porque en todos los años que se lo dieron nunca ganó la Copa América. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Quique Mateu, ¿qué hacemos ahora? Hubiera cumplido 34 años su primer Balón de Oro. Tengo que contestar a eso. No, ponle otra vez. Vuelve por otra con el argumento de la Copa América. Oye, pero de verdad, por favor, ya está bien. Está bien cantar la gente una milonga. Que Messi no hubiera ganado nunca Balón de Oro, si es por la Copa América. Escúchame, los 34 años. No, yo te lo explico. Messi no necesitaba la Copa América. Claro, está por encima de ganar. Es increíble porque si te fijas, primero dice, tengo que contestar a eso. Obviamente tienes que contestar porque estás argumentando algo que te han dado un debate. Ayer, de hecho, Roncero se lo decía a Cristóbal Soria. Pero si te pones a pensar, Messi no necesitó la Copa América. Pero tampoco es que para dar la sensación de que para Messi el Balón de Oro no importa la ecuación. Cualquier cosa sirve. Porque cuando ha hecho temporadas horrendas con sus clubes, pero ha ganado la Copa América, que por cierto es un drama de competición, un asco de competición. La Copa América es probablemente de los torneos más asquerosos y lamentables de todo el fútbol por el nivel. Cuando Messi hacía lastimosas campañas, pero ganaba la Copa América, que fueron un par de veces, ahí ese era el argumento. Cuando no ganaba la Copa América, pero que metía 20, 30 goles, así no ganara la Champions también. Es que es increíble y da la sensación de que un futbolista del Real Madrid que ha hecho una temporada increíble, da igual el nombre que sea, siempre va a necesitar un plus que evidentemente no necesita el amigo que está respaldado por la FIFA. No me quiero enredar mucho más, voy a dejar hasta aquí este video. Mañana venimos con más contenido, por supuesto, esperando por supuesto saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.